¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Guille y hoy venimos a hablar un poco la continuación de lo que hicimos hace un par de semanas con Matt Jovanovic, uno de los directores cloud de Mapfre. En ese capítulo estuvimos explorando la automatización y cómo simplificaba la gestión y optimización de tareas en nuestras infraestructuras, y hoy vamos a extender eso para hablar de arquitecturas híbridas y todo el mundo de automatización. Y para ello me he traído a Andrés Rey, ingeniero de Nutanix, que vamos a darle paso para que nos cuente quién es, de dónde viene y a dónde va. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenos días, Guillermo. Es un verdadero placer estar con un amigo colaborando en estos podcasts. Bueno, ¿de dónde vengo? Vengo del mundo, como yo creo, bien, venimos mucho del mundo del data center tradicional y ahora mismo cubriendo una posición de arquitecto para EMEA en Nutanix, para entornos de Hybrid Cloud, los famosos entornos que están ahora de moda, ¿no? ¿Y hacia dónde Sí. vamos? Lo vamos a ver hoy. Realmente hacia dónde vamos, ¿no? Simplemente el hecho de estar aquí juntos, tener esta colaboración, ya dice mucho, ¿no? De alianzas y de mundos híbridos. Tal cual. ¿Por qué no arrancamos para el que no esté familiarizado con qué son las arquitecturas híbridas? Por supuesto, al final una arquitectura híbrida, un mundo híbrido, al final lo que hablamos es un único punto de gestión o una única consola de gestión donde vamos a gestionar entornos tanto de nube privada como de nube pública. Y además esto facilita, ¿qué facilita esto? Porque gestionar dos entornos así está muy bien, pero ¿qué facilita esto? Al final esto lo que facilita es poder mover aplicaciones entre ambos mundos de forma sencilla, dotar de compatibilidad a los entornos, que esto muchas veces sabemos que no es nada sencillo, y además, poder de decisión. El poder de decisión, ¿dónde dejo mis cargas de trabajo? Si me interesa más un mundo privado, si me interesa más un mundo público, o entre los dos mundos, básicamente. Bueno, yo a nivel de beneficios, por ejemplo, sí que veo el tema de time to market, el poder hacer prototipados en la nube directamente, que te lleva horas o días, en lugar de, oye, me toca provisionar el servidor, me tienen que configurar la red, el de seguridad los firewalls, el otro el de almacenamiento, porque al final seguimos viendo que en el mundo on-prem sigue habiendo equipos para cada tarea, cuando en la nube al final es como más cross, ¿no? Sí, correcto. Bueno, realmente es que es tan sencillo porque al final cuando hablamos de un mundo híbrido y crecimiento en nube pública, al final es tan sencillo como un clic o, como yo siempre digo y a mí me gusta, es automatizando la tarea de crecimiento en nube pública. O sea, si mañana necesito probar una carga de trabajo nueva o mover una carga de trabajo nueva o una carga de trabajo puntual, ¿por qué no hacer un clic, expandir mi entorno de nube pública, ejecutar mis cargas de trabajo y una vez que las cargas las tengo ejecutándose de forma correcta, ya decido qué hago? Si me quedo las cargas ahí, si me muevo las cargas a un entorno de cloud privada o, ¿por qué no? Si una vez movidas las cargas, me interesa desarrollar una aplicación Cloud Native para ejecutar las cargas de forma nativa. Esa es una de las ventajas, ¿no? Una de las ventajas es la flexibilidad de ubicar las cargas donde yo quiera y poder crecer de forma automatizada en nube pública. Sabemos el proceso de toda la vida de me llega una carga nueva, encarga unos servidores, gente de networking, habilítame 8 puertos, gente de Assign, ¿no? No. Habilítamelo. Y ha sido directamente ya el despliegue, pero hay una orden de compra, 3 meses para que lleguen los servidores, que nos hemos quedado sin stock porque hay problemas de abastecimiento, que al final parece una tontería, pero la nube, 2 botones, despliego y lo tenemos. Totalmente, por cierto, por darte un poco de información. O sea, nosotros, por ejemplo, en Nutanix, al final cuando tienes un clúster de Nutanix en AWS, ¿no? El crecimiento de un clúster de Nutanix en AWS de, por ejemplo, de 3 instancias en AWS a 10 instancias de AWS o 15 instancias de AWS, lo podemos hacer en 15-20 minutos máximo. O sea, para que te hagas la idea de esa facilidad de crecimiento y tiempo o ese time to market que comentabas, ¿no? Lo sencillo que es. Eso viene muy bien cuando te viene un Black Friday y hay que incrementar la demanda, porque si no, no das abasto con todas las peticiones que hay. Otro tema que se ve mucho también es la optimización de costes. Al final, el poder elegir dónde ejecuto mi carga de trabajo en función del coste, la eficiencia, el tipo de licenciamiento, porque hay veces que, oye, compensa más mantenerlo on-prem, pero otras, incluso ya viene con todo el servicio gestionado y te eliminas horas de trabajo, gente detrás operando el servicio, etcétera. Por lo cual, bueno, te da esa flexibilidad para hacer cosas. ¿Por qué no entramos en los retos? Porque tú has mencionado anteriormente una forma muy sencilla con un clic, pero bueno, la realidad de muchos fuera de este ámbito no parece tan sencilla, ¿no? ¿A qué se enfrentan los clientes cuando quieren ir a un tipo de arquitectura híbrida?
Está claro que si intentamos ir a un mundo de arquitectura híbrida sin una gente que te ayude a ese mundo de arquitectura híbrida, son muchos retos los que se plantean, porque al final muchas veces decimos, vamos a mover un servicio, ¿no? Y no hay un clic, mueve un servicio. Realmente cuando vamos a mover un servicio tenemos que tener en cuenta el formato de origen, las redes en origen, la forma de publicar tus aplicaciones, tus escritorios, tu conectividad entre distintos servicios, ¿no? Y muchos clientes lo que vemos, y precisamente nos piden muchas veces colaboración junto con AWS, es, va, yo quiero mover servicio de forma sencilla entre distintas clouds o incluso, ¿por qué no mover desde mi cloud privada a distintas regiones de AWS? ¿Por qué? Porque al final estoy más cerca del usuario final, porque al final estoy más cerca de ese cliente final, etcétera, etcétera. Cuando esto lo intentas hacer en torno a origen de un fabricante X, en torno a destino AWS nativo. Ahora empieza la fiesta. ¿Qué hago con mis servicios? ¿Cómo lo migro? ¿Hago conversiones? Si hago conversiones, luego la vuelta atrás no es tan sencilla. ¿Intento mapear networking? Si intento mapear networking de forma nativa, me encuentro una problemática adicional. Y ahora un punto segundo que es súper importante, que es la relación de servicios entre ellos. Si yo tengo la posibilidad de ver esos servicios, la interrelación del servicio, es decir, decido que este servicio lo muevo con la misma, como hablábamos, ¿no? Mundo híbrido, misma consola. Este servicio lo muevo de A a B de forma sencilla, tengo esa posibilidad. Siempre que tengas, digamos, ese agente que te ayuda, ¿no? A realizar esto. Bueno, de hecho yo recuerdo una empresa de retail, justo que mencionaba antes lo del Black Friday y la demanda, que tuvo un fallo de integración precisamente por el tema de configuración de red inadecuada, ¿no? Y esa falta de visibilidad entre los distintos entornos le llevó que justo el día que estaban en pleno Black Friday con la demanda se les cayeron los servicios, con lo que conlleva, pues, aparte de la pérdida de negocio, muchas veces incluso es peor la pérdida de la imagen de marca. Y al final, Correcto. oye, la planificación hay que cuidadosamente, empezando por la red, que parece una tontería, pero toda la infra de red y esa necesidad de tener herramientas como la que mencionabas de una única consola para que nos permita gestionar todos los entornos, sobre todo la parte de observabilidad y monitorización, que luego Es súper, iremos viendo a lo largo del tema. Es súper importante. De hecho, tengo un ejemplo muy bueno. Nos pasó con un banco que realmente estaba desbordando hacia cloud realmente sus trabajadores y por una falta de relación, y esto va relacionado con los silos, ¿no? Que se crean dentro de las compañías, por una falta de coordinación entre diferentes equipos de networking en este cliente, ¿qué pasó? Perdieron toda la conectividad desde el core hacia los equipos que estaban desplegándose en los diferentes entornos en cloud pública, ¿no? ¿Qué conllevó esto? Pues que todas las oficinas de este banco se quedaron sin conectividad a su backend. Eso es otro ejemplo muy claro, ¿no? de cómo gestionar un entorno híbrido o la ventaja de gestionar un entorno híbrido de forma centralizada. Fíjate que has mencionado un banco y yo creo que esto lo he contado en algún episodio que trabajando una migración de un banco en la City de Londres, hubo un momento que nos dimos cuenta que éramos el enlace dentro de la compañía entre los distintos grupos, que el de redes no se hablaba con el almacenamiento con el de virtualización tampoco, y era un poco, oíme, ¿cómo puede ocurrir esto, no? Sí, pero en este mundo, o sea, donde estamos ahora, y yo lo veo en los proyectos que tenemos, ¿no? Donde estamos ahora, al final, hoy, ¿quiénes son los actores de una compañía? Al final tienes el equipo tradicional de data center, vamos a llamar que dentro de ese equipo tienes storage, tienes networking tradicional, tienes virtualización, tienes todo el equipo completo, ¿no? Pero es que por otro lado ahora influye el equipo de seguridad, y no solo el equipo de seguridad interno, también el equipo de seguridad de cloud. Y no solo eso, el equipo de cloud también lo tienes como actor dentro de esta ecuación. Entonces, cuando muchas veces intentas acometer un proyecto donde ya parece que están todos de acuerdo, intentas acometer un proyecto realmente es una problemática porque al final parecer un único cambio, si hablamos de entorno híbrido, conlleva en empresas o compañías grandes, conlleva no menos de 8 reuniones para intentar definir los pasos para poder hacer simplemente, y te digo simplemente, una extensión capa 2 sobre capa 3. O sea, no me voy mucho más allá que esto, ¿eh? Sí, tiene gracia porque justo con Matt hablábamos de los Change Advisory Boards o los CAPs, de por qué atender reuniones de 2 horas cuando tu cambio son 5 minutos y cómo se podía automatizar ese proceso para decir, oye, aprobaciones vía email y podemos ejecutar cambios. Es interesante que menciones eso porque sí es cierto el tener la aprobación de los stakeholders y que siempre hay alguien que tiene un proyecto in flight
oye, esto no lo podemos migrar porque justo voy a meter esta nueva funcionalidad o estamos actualizando estas versiones, etcétera. ¿Cómo encaja eso en la planificación? Yo siempre digo que cuando arrancas, lo que tú tienes en tu mente y lo que tú presentas probablemente cambie un 80% a lo largo de la semana conforme van entrando los distintos actores y diciendo esto no lo puedo migrar, esto dependo de fulano, tengo la contrata, que esto me es un servicio externo. Muchas veces la burocracia realmente impide que Sí. puedas acelerar. Al final, desde el punto de vista, o sea, si intentamos simplificar, porque al final lo que buscamos siempre es la simplificación, tanto del mundo o intentar simplificar el mundo, ¿no? Porque realmente si tienes 7, 8 equipos diferentes, tienes un problema. ¿Por qué? Porque al final, aunque tengas que tener 7, 8 equipos diferentes, pero tienes un problema de planificación y un problema al final de interacción entre equipos. Pero, ¿y si le das la herramienta a un equipo que realmente sea el equipo de cloud o el equipo data center cloud, le llamémoslo como queramos porque cada compañía le pone un nombre? Ese equipo podría realmente, si le damos la posibilidad de gestionar ambos mundos, a ese equipo no se va a preocupar, por supuesto, de lo que hay por debajo de la infra, ni de si por ejemplo, AWS me está soportando esas cargas en cloud pública. Lo único que se tiene que ocupar ese equipo es de los servicios, mover servicios, hacer, por supuesto, si es necesario, vacates esos servicios y automatizar. Automatizar realmente hasta un punto que la intervención manual no sea la que para el trabajo o la que corta un servicio, ¿no? Al final yo creo que son los puntos importantes, intentar estandarizar y homogeneizar un único punto de gestión para todos los mundos, público y privado. Y por supuesto, y esto siempre lo diré, todo lo que sea objeto de automatización, vamos a automatizarlo. Evita, no solo ahorra tiempo, sino evita errores humanos. Y esto es al final lo que vemos en el día a día. La regla por defecto es si lo toca hacer más de 3 veces de forma manual, automatiza. Tenemos ya ese equipo. Digamos que en nuestra empresa hemos conseguido que solo sea un equipo el que gestione los dos mundos. Empiezan a planificar qué problemas se encuentran al mover cargas de trabajo. Normalmente los mayores problemas desde el punto de vista técnico suele ser la integración entre servicios. O sea, de lo que nosotros vemos es dependencias. Muchas veces hablamos de, oye, ¿y este equipo, esto a quién pertenece? ¿Este servicio de quién es? Y muchas veces no encontramos esto. ¿De quién es este servicio, no? ¿Quién debería decirnos cómo migrar este servicio? Y esto en compañías grandes pasa más de lo que parece. O sea, que al Sí, final sí. crean tienen multitud de aplicaciones y en muchas compañías que tienen cientos de aplicaciones, y tú lo sabes y muchos lo sabemos, ¿no? Y muchas veces es complicado encontrar primero la interrelación de aplicaciones. Una vez que hemos encontrado o entendemos que hemos encontrado la interrelación de aplicaciones, porque si es un servicio determinado, normalmente no suele haber problema, pero cuando hablamos de migración de servicios entre cloud públicas y privadas, suele tener una relación, ¿no? Suele tener sus dependencias. Una vez que está resuelta la parte de dependencias, que para mí es uno de los puntos importantes, es, ¿vale?, planificación de no solo networking, sino planificación también de publicación de aplicaciones. Que ese es el segundo punto que muchas veces nos preguntan, ¿vale? Yo puedo mover, ¿quién me ayuda en el punto de publicación de aplicaciones? Que aquí es Ujú. donde siempre comento con los clientes. Tenemos en AWS, por ejemplo, servicios que te van a ayudar a publicar tanto aplicaciones como escritorios, si quieres publicar escritorios o publicar lo que necesites hacia el exterior de forma sencilla y además que esa publicación de aplicaciones se mueve con el servicio. Es uno de los puntos buenos que tienes con la integración sobre, por ejemplo, AWS. Yo, por ejemplo, los problemas que siempre he visto cuando hablas sobre todo de las dependencias, que a veces es un agujero negro, porque no hay documentación, está desactualizada, el tipo que llevaba el servicio cambió de departamento, ahora está en otra unidad y ya ni se acuerda, dejó la empresa, se retiró, falleció y hay un problema de cómo interconectas todo eso, cómo haces ese levantamiento y el asís que siempre hemos hecho para ver qué va a ser el to be, ¿no? Si yo tuviera que elegir dentro de esas, porque muchas veces se plantean cosas, ¿no? Siempre intentas buscar el quick. El quick win sobre todo para tener la aprobación de los stakeholders que te permitan seguir haciendo o capturar más recursos, más financiación, etcétera. Si tuvieras que elegir, ¿migro una aplicación pequeña o directamente migro una aplicación con una base de datos crítica que es parte del core de mi aplicación? Si A se te ver, plantea la cuestión, si me planteas la cuestión, primero empiezo por la aplicación pequeña y demuestro que realmente tenemos la posibilidad de hacer un lift and shift. O sea, ¿por qué es importante este punto, no? Y es un punto bastante importante cuando hablamos de entornos híbridos. Si yo tengo la posibilidad de hacer una migración lift and shift, o sea, cojo ASIS, como se suele decir, cojo el origen, lo cojo de donde me haga falta y lo dejo, por ejemplo, en un S2, en AWS.
Lift and shift. Live and shift, directamente. Ahora, cuando esté funcionando en AWS, ya me planteo. O sea, oye, demuestro que realmente funciona porque no es un proceso de migración, ¿vale? Realmente es un movimiento de estas máquinas o de bases de datos o lo que incluye esta aplicación hacia nube pública y es un lift and shift, porque no tengo que hacer una conversión. Una vez que esté funcionando allí y yo demuestre que esto funciona, y realmente funciona porque tenemos multitud de clientes que así lo demuestran, es cuando me plantearía mover una aplicación grande. Es más, yo siempre digo una cosa, Guillermo, que es, una vez que está allí, yo decido si lo quiero dejar ejecutándose como lo tenía antes, o si quiero volver a hacer o desarrollar una aplicación. Porque al final, cuando muchas veces me dicen, hago un refactoring de la aplicación, y tú dices, ¿sabéis lo que conlleva un refactoring? Yo siempre lo pregunto. Es básicamente desarrollar la aplicación desde cero, ¿no? Sí. Entonces, una vez que la tienes allí, tú puedes valorar. Al final vas a tener un control de costes en el mundo híbrido. Vas a saber lo que te cuesta esa aplicación que has hecho el lift and shift, que la tienes ahora ejecutándose sobre AWS. ¿Te funciona? Genial. ¿Puedes migrar, seguir migrando aplicaciones? Por supuesto. Tenemos multitud de clientes que hacen esto. Que dicen, yo no quiero, por ejemplo, tener 25 racks en dos ubicaciones. Prefiero tener dos racks en mi cloud privada y tener distintos entornos sobre AWS que me permita tener un servicio más flexible y además entregar el servicio lo más cerca posible del usuario final del cliente. Oye, pues perfecto. O sea, esto te va a permitir poder ir migrando entre unos y otros, ¿no? Fíjate que antes has dicho lo de la rearquitectura o la refactorización. Yo me he encontrado clientes que para poder llegar al punto de orquestar y automatizar se plantean la refactorización. Y muchas veces es tan simple como, oye, los bash scripts han estado ahí toda la vida. O sea, no es la herramienta más molona y más moderna, pero para lo que tienes cumple la función como de medio automatizar lo que ya tienes. Pero, ¿alguna historia de terror? Y hay bastantes historias de terror. O sea, yo tengo como referencia una empresa de retail que además ha sido un caso muy sonado de forma interna en la compañía, ¿no? Que nos comentó precisamente lo mismo, que iba a hacer un entorno de cloud híbrido, pero ellos mismos lo hacían, ¿no? Ujú. Le dijimos que de acuerdo, cerraron un acuerdo con un proveedor de cloud, se comprometieron, al final estos son acuerdos, digamos, financieros. Me comprometo a un consumo estimado anual, entonces por este consumo estimado anual tengo una serie de ventajas y una serie de descuentos, ¿no? Bueno, pues este cliente como que, bueno, ya no quiero el mundo, no Nutanix, me voy al mundo puro público, ¿no? Cloud. Ujú. Correcto. Después de 14 meses, el mismo cliente nos volvió y nos dijo, mira, que no llegamos precisamente porque pensábamos que el proceso de refactoring iba a ser sencillo. Y al final lo tenemos todo en el mundo de Nutanix y seguimos ahí. ¿Nos podéis ayudar? Bueno, aquí lo que hemos hecho con este cliente y le dimos una solución que fue precisamente esto, entorno híbrido. ¿Estás contento con AWS? Sí. ¿Tienes servicios que puedes publicar a través de AWS? Sí. Porque no te creas un mundo híbrido con AWS y mueves tus cargas de forma sencilla. Este cliente, de hecho, en el último año y medio, ha crecido de forma exponencial. O sea, realmente ahora ha conseguido su objetivo, que es crear al final el mundo híbrido. Pero lo mejor de todo es que se le ha dado la posibilidad de decidir, que es lo que yo siempre digo. Tú decides dónde quieres tus servicios. Hoy te interesará a lo mejor sobre el entorno de nube pública. Mañana seguramente a lo mejor tu batería de pruebas o tus desarrolladores a lo mejor están en el entorno de cloud privada, pero pasado mañana te interesa moverlos otra vez hacia la cloud pública. Este tipo de movimiento no es sencillo si no lo planificamos y al final no tenemos una única interface, digamos, para poder ejecutarlo, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando empecé en la nube, creo que fue el año 2010, que estábamos en CSC y desplegábamos los VCs, los vBlocks que llevaban VMware, Virtual Cloud Director, toda la parte de Cisco, de MC, de Storage, tal. Competíamos contra AWS. De hecho, creo que es esto también. 2013 en el cuadrante mágico de Gartner en infraestructura como servicio salían dos líderes, Amazon y CSC. Y nosotros éramos 15 tíos diseñando y desplegando por medio mundo cuando había un imperio que era el de Amazon que estaba arrasando. Desde el 2010 se lleva escuchando de toda la nube. Estamos en el 2024 y más del 70% de las cargas críticas siguen estando en on-prem. Por eso yo creo que la opción de tener la nube detrás de tu firewall es real. Es una forma de, oye, me quito toda la parte de actualización cada 4 o 5 años de hardware, de equipos que me lo lleven, porque esto me lo hace el hyperscaler, que ya tiene soluciones como Outpost, etcétera.
Pero, bueno, no solo con los hiperescaladores que ya te dan soluciones como la de Outpost, sino que además hay un informe de, no sé si era de IDC, que mostraron hace poco que el 83% de los CIOs se volvían a plantear volver esa parte híbrida de ni uno ni otro. Mejor en los dos mundos, ¿no? Yo esto lo pongo como ejemplo, Guillermo. Hace 5 años, Nutanix se dijo, el mundo va a ser híbrido. Nosotros cuando visitábamos las compañías nos decían, el mundo va a ser nube pública. Bueno, desarrollamos un producto para AWS, de hecho, hace ya 3 años y pico, o hace 4 años, donde íbamos en esa dirección, ¿no? Hace 2 años, el mensaje cuando visitas empresas ha cambiado, pero ha cambiado radicalmente. Y todos entienden que el mundo ni es público ni es privado. El mundo es híbrido. Al final, deja el servicio donde mejor te pueda ayudar, porque al final es así, y donde realmente puedas dar solución a tus usuarios o clientes finales. Al final, que tú y yo, y que hemos estado en el mundo del data center, cambiemos un firmware, un hipervisor o una tarjeta de red o un switch, sinceramente, esto cuando alguien me viene con la... Y esto me pasa, ¿no? Que llegas a una empresa y es una anécdota, ¿no? Siempre te dicen, el fin de semana hemos hecho una planificación, hemos actualizado todo el stack, hemos movido a tal versión y ahora todo está perfecto, tal. Y entonces tú vas y le preguntas, va, está súper bien hecho el trabajo porque hay que hacerlo. El usuario el lunes cuando ha encendido el terminal o los usuarios te han reportado, oye, qué buen trabajo habéis hecho el fin de semana. No. O sea, no le das realmente un valor. O sea, ¿hay que hacerlo? Por supuesto que hay que hacerlo. Pero si esto además, si tienes la posibilidad de esto además de delegarlo también, o de hacerlo más sencillo. O sea, si te doy una consola para que actualices todo el stack, full stack, y no tengas que estar trabajando todo el fin de semana, por ejemplo, aprovéchalo. Si tienes una solución, por ejemplo, con AWS para que puedas escalar de forma automática y dar ese servicio o ampliar tu aplicación o dar Black Friday, ¿no? Que hablábamos antes, o dar ese servicio durante Black Friday de forma sencilla, en 15 minutos tener el entorno preparado para tu Black Friday, aprovéchalo. O sea, realmente yo siempre voy un poco comentando esto porque Sí, coge lo mejor de los dos mundos. De eso. hecho, historias de éxito hay muchas, pero este no es el programa para hablar de historias de éxito. Aquí vamos a las historias de fallos y lecciones aprendidas. Recuerdo un banco que quiso mantener la base de datos on-prem por temas de compliance y cumplimiento normativo y seguridad, etcétera, y llevarse la lógica de negocio a la nube, pero además para aprovechar las características de hiperpersonalización del usuario, ¿no? De darle, oye, ya cuando te conectas, que parezca que te conozco mejor que tu mujer, tu marido o incluso algún familiar tuyo. Y lo cachondo de todo esto, oye, la verdad que lo plantearon bien porque lo montamos en una región donde está pegada a nuestro data center, donde las latencias están por debajo de 10-15 milisegundos. Perfecto. Pero tuvieron un problema de sincronización cuando la consistencia de datos entre la nube y on-prem, entre los distintos entornos, etcétera, que la aplicación empezó a dar problemas de retraso, problemas de login y de acceso de los usuarios a sus entornos, y al final tuvieron que decidir hacer un rollback que les llevó más de 12 horas poder llegar a eso. Claro, tú estás 12 horas sin poder acceder a tu cuenta en tu banco, a poder ver... Yo siempre lo digo, porque muchas veces dicen, no, pero el servicio sigue funcionando. ¿No? Digo, está muy bien, pero el cerebro humano funciona de otra manera. Si no lo veo, no lo creo. Si yo no puedo acceder a mi cuenta, ¿dónde está mi dinero? O sea, empieza a entrar ese agobio y esa presión que hace que tu marca caiga, aparte de todos los problemas, y no quiero ni pensar la gente que pudo caer en despidos a raíz de un problema, porque esto, si recuerdo bien, fueron como 4 o 5 millones de euros de pérdidas por una mala implementación. Quizás podrían haber hecho un patrón de eventual consistency para sistemas distribuidos o alguna cosa así que te garantiza que con el tiempo y sin nuevas actualizaciones todas las réplicas tendrían el mismo estado o el mismo valor. Hay cosillas, pero yo creo que Pero al final, y este es un ejemplo muy bueno, Guillermo, lo que has puesto. O sea, al final, si tú tienes imagínate que tú tienes en lugar de un entorno, donde tienes un entorno como hablabas, de cloud privado on-prem, un entorno público donde estás desplegando el servicio. Si tú lo tienes la posibilidad de decir, por ejemplo, si mi entorno que tengo aquí funciona, ¿por qué no hacer un clic y hacer replicación si quieres? No tienes por qué mover el servicio. Me voy a replicar mi servicio hacia arriba para empezar a dar servicio a mis clientes, a mis usuarios. Y además voy a replicar el servicio cada 3 minutos, cada 2 minutos, cada 15, cada 20, depende el tiempo, el SRPO que tú necesites para replicar ese servicio, ¿no?
Pero realmente si tienes la posibilidad de hacerlo, seguro que este equipo, por ejemplo, hubiera dicho, va, pues cojo desde aquí, replico el servicio allí, doy el servicio allí y cuando quiera me vuelvo a bajar el servicio hacia atrás. Claro, esto, si son diferentes de lo que hablábamos antes, ¿no? Si son diferentes mundos, no es nada, nada sencillo. De hecho, yo he visto procesos de migración y al final el cliente te reconoce, ¿no? Porque al principio, a ver, todos vendemos el mundo como nos gustaría. Y esa es una realidad. Lo bueno que tiene aquí es que tú y yo somos técnicos. Venimos del mundo técnico y todos los que son técnicos nos entienden. Que una cosa es lo que siempre yo digo, el PPT, el PowerPoint lo soporta todo, ¿no? Y otra cosa es el mundo real. Y en el mundo real las migraciones no son tareas sencillas por todo lo que conllevan, ¿no? Imagínate en este banco si hubieran tenido esa posibilidad. Oye, migro este servicio completo y cuando termine, sigo replicando hacia mi mundo on-prem, digamos, y cuando termine vuelvo a mover el servicio hacia atrás. Pero fíjate que no cambia mucho porque antiguamente teníamos data centers que hace 20 años era activo-pasivo, luego se pasó a unas arquitecturas activa-activa, pero en servicios. O sea, el servicio A era activo en uno, servicio B activo en el otro y el failover era el otro data center. Se ha intentado replicar eso en la nube, pero tienes cambios de hipervisora. A lo mejor la nube no corre en tu hipervisora en la que tú habías arrancado, cambios de configuración de red, la lógica de Identity and Access Management de permisos y roles cambia totalmente. Entonces, esto me lleva a lanzarte la siguiente pregunta es, ¿qué estrategias de migración son más efectivas? Porque cuando yo empiezo a considerar todos los factores que tengo, la cosa no se pone sencilla. A ver, como estrategia de migración, al final realmente yo creo que es planificación. O sea, yo siempre digo lo mismo, tenemos que planificar las cosas, ¿no? Al final, cuando tú tienes un entorno donde tienes multitud de servicios y donde quieres ejecutar diferentes cargas y donde además, si lo podemos ponerlo todo como queramos, lo podemos componer lo más complejo del mundo, ¿no? Donde podemos coger y meter, como comentabas antes, personas que hay en la compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, vamos a ver. Primero, si estás en un entorno de cloud privada y quieres mover un mundo híbrido, a ver, al final con Tanis es más sencillo. ¿Por qué? Porque realmente al final lo que te ofrezco es esa capa de automatización o incluso de compatibilidad entre el mundo AWS y el mundo de cloud privada, ¿no? Pero lo primero, aunque yo te ofrezca esa capa, al final tienes que planificar. Tienes que tener una dependencia de servicios y entender cómo funcionan los servicios. Y esto te pongo un ejemplo muy claro. Y, y una resolución al problema, y una solución al problema. Tenemos una compañía que se dedica a temas, bueno, es un poco de una industria que es una mega empresa, bueno, está basada en Suiza y se dedica a fabricar un poco de todo, ¿no? Y ellos buscaban una, una solución. O sea, ellos tienen entornos de fábricas por todo el mundo y al final ellos les decían, yo tengo en AWS, tengo este tipo de cargas. Ahora yo lo que quiero es que ya que tengo mis fábricas, yo quiero también solucionar mis fábricas y quiero replicar información y aplicaciones y servicios entre los dos mundos, pero además, si falla esta zona de disponibilidad o esta región, yo quiero poder dar el servicio desde otra zona de disponibilidad, otra región o incluso otra fábrica. En un mundo donde son silos, esto es imposible. Es imposible de forma sencilla. Al final, cuando hablamos de un mundo híbrido bien planificado y, por supuesto, bien ejecutado posteriormente, al final lo que te permite es esto. De A a B, de B a C, e incluso creo una malla de servicios entre varios entornos, públicos y privados. ¿Cuál es la ventaja? Al final yo tengo un servicio publicado, utilizo servicios de AWS, por ejemplo, publicados, y además en este cliente, por ejemplo, tiene el root para la parte DNS de AWS, y lo que hago es que cuando el servicio me queda aquí, en la fábrica A, o en esta región, cuando lo arranque en C, tengo claro que voy a seguir dando el servicio, ¿no? Esto requiere, por supuesto, requiere planificación, entender el servicio, cómo funciona el servicio, pero además la ayuda tanto de AWS y en este caso como Nutanix para poder ejecutar este tipo de servicios, ¿no? Sí, pero ahí has dado la clave, porque hablas de A, B y C, pero para eso tienes que tener la misma hipervisora corriendo entre los entornos para que la migración o el movimiento de esas cargas sea transparente a la infraestructura que corre por debajo. Pero para llegar antes ahí, y que vamos a entrar, a mí sí que hay un tema que es sobre todo la automatización. El cómo realmente, oye, pues recuerdo otro caso, una empresa que se mueve a la nube tal y los procesos eran manuales. O sea, y el ingeniero de turno empieza a actualizar unas políticas de seguridad y se le olvidó actualizar la parte on-prem que estaba en la base de datos
y dejo incomunicado todo. Ahí te das cuenta de, oye, hay que automatizar, que sea un proceso estandarizado, que esto funcione. Y vuelvo a la parte de planificación, porque hay una cosa que siempre hablamos que es el statement of work. Oye, vamos a acotar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para que realmente esto no se convierta en una historia interminable, pero tengamos claro que si algún día pasa algo, yo puedo volver a este statement of work y decir, en su día hicimos pruebas de sota, caballo y rey, aquí firmaron todos que estaba todo aprobado. Oye, se te puede haber escapado algo porque muchas veces hay el típico corner case que nadie había pensado, que aparece, un bug o alguna historia que no tenías en consideración, pero sigue siendo una forma de ponerle vallas o limitar muy bien el asegurarnos cómo vamos a mover esas cargas. En la parte de automatización, Guillermo, yo eso es que, como siempre digo, yo te lo firmo. Y el porqué es bastante sencillo. O sea, yo realmente siempre lo recomiendo a los clientes. Pero no solo el proceso de automatización de una tarea, no solo el proceso de automatización de, por ejemplo, de escalabilidad, ¿no? Que lo podemos hacer, sino realmente yo siempre lo que digo es el proceso de automatizar, por ejemplo, incluso el movimiento de un servicio. O sea, si tú tienes muy claro el movimiento de un servicio, vamos a automatizar ese movimiento de servicio y además, si es posible, vamos a meter un par de approvals en el movimiento del servicio. O sea, vamos a poner que yo muevo el servicio, pero alguien me debe decir también, it's okay, ¿no? Vamos a mover el servicio y que esta tarea sea automatizada, porque si hoy tenemos claro cómo se mueve un servicio o cómo se crea un servicio, mañana te aseguro que si no estamos con eso continuamente, se nos va a olvidar. Y la documentación muchas veces brilla por su ausencia. En todas las compañías, las guías muchas veces brillan por su ausencia, esa documentación. Vamos a automatizar tareas. Y si es que es tan sencillo automatizar tareas como trabajarlo hoy para que mañana y dentro de un mes y dentro de 6 lo tengamos hecho ya. Pero no solo tareas, incluso, por ejemplo, en el tema de facturación, también cuántas veces nos ha pasado que se te olvida pagar un servidor que está en desuso y sigue incrementando el coste de la factura mensual, que al final Sí, también son problemas. Gracias a Dios, hoy en día, tanto en Nutanix como en AWS, puedes establecer tus alertas, tus thresholds, hacer un trigger de, oye, si esto pasa de tanta cantidad, avísame porque algo se nos está escapando, ¿no? sí, correcto. Y bajando un poco al punto de vista técnico, ¿no? Al final podemos limitar. Desde el punto de vista de Nutanix, tienes incluso visibilidad del coste que te puedes desplegar un servicio, cuánto me costará en nube privada, nube pública, y tú decides. O sea, desde el punto de vista coste puro, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico también hay una cosa que está, y para mí me parece súper importante, que es la posibilidad de decir, va, pues este servicio, por ejemplo, si crece más de un 40-50%, voy a automatizar a cloud pública. Y ahí voy a seguir escalando servicios porque significará que tengo N usuarios adicionales, N peticiones adicionales. Y es lo que hablábamos, ¿no? La flexibilidad. Si esto lo tienes que hacer de forma manual, es doloroso. Si lo tienes automatizado, vamos a utilizarlo. O sea, realmente hoy creo que podemos automatizar absolutamente todo y tener visibilidad del coste, creo de absolutamente todo. Entre AWS y Nutanix te aseguro que no se te puede escapar nada. O no debería. Sí, muchas veces se ve la necesidad de los clientes de montar su propio broker, precisamente para automatizar en función de la petición, qué unidad de negocio, en qué región, qué tipo de aplicación, qué stack tecnológico, qué coste, licencias. O sea, todos esos factores los intentan meter para tomar decisiones inteligentes y el gasto en el desarrollo probablemente lleve mucho tiempo y quizás a lo mejor con soluciones como la que vosotros proponéis desde Nutanix, lo tienes todo desde una consola y necesito AWS, lo tengo aquí. Necesito otro hyperscaler, pues lo tengo aquí también integrado. Y con eso te voy a dar paso porque has mencionado a lo largo del episodio varias veces NC2, Nutanix, etcétera, pero probablemente muchos de nuestros oyentes digan, ¿de qué carajo están hablando estos de NC2? Si te parece, arrancamos con una definición de qué es NC2 y por qué estamos hablando hoy de arquitecturas híbridas entre AWS y vosotros. Sí, a ver, realmente todo esto surge y NC2 viene de una idea que surgió hace algo más de casi 5 años, creo, y que se desarrolló durante un tiempo determinado. Al final, NC2, que es Nutanix Cloud Cluster, ¿vale? Es la posibilidad de ejecutar software de Nutanix sobre nube privada o nube pública. Básicamente, por definirlo de forma sencilla, es esto. Y esto al final lo que te plantea te facilita la vida, como estábamos comentando durante el podcast, ¿no? De, oye, pues si necesito un entorno en nube pública, lo genero y lo despliego. Necesito
crecer de forma automatizada en nube pública para soportar más servicios. Crezco de forma automática. Necesito nuevos entornos, ¿no? En el caso de la fábrica que os he puesto hace un momentito, ¿no? Necesito crear nuevos entornos para dar un servicio adicional a unas fábricas que tengo repartidas por el mundo. Pues me voy a mi consolita y digo, pues necesito entornos nuevos. En Brasil necesito entornos nuevos. En Estados Unidos, costa este, costa oeste. O necesito nuevos entornos en China. Necesito un ejemplo, ¿no? Todo esto, y al final lo que nos gusta a ti y a mí, lo podemos hacer desde esa consolita desplegando nuevos entornos. O, ¿por qué no? Lo automatizo. Oye, si necesito un nuevo entorno, hago mi automatización para desplegar un nuevo entorno. Fíjate a dónde vamos, ¿no? O sea, desplegar un data center adicional basado en AWS de forma automatizada. Y no solo eso, esto te facilita o te posibilita el que puedas hacer lo que comentábamos, el movimiento de cargas. Una vez que tienes el entorno listo, como tienes un entorno de cloud privada y tienes un entorno de Nutanix sobre AWS, te facilita el movimiento. A raíz de hipervisores y todo esto, ¿no? Porque habrá clientes que me dicen, va, pero yo tengo en mi entorno de cloud privada Broadcom o tengo en mi entorno de cloud privada N, ¿cómo migro a entornos de NC2? A ver, ahí en la herramienta realmente, en Nutanix al final siempre se dijo, o siempre la idea ha sido que no sea un vendor locking. Hay una herramienta que es gratuita, que lo que te permite es esto precisamente, migrar desde entornos tradicionales, tres capas, a entornos de Nutanix, tanto en nube privada como en nube pública, por supuesto. Pero además permite otra cosa, que es desde entornos de Nutanix, si mañana, y te pongo un ejemplo, mañana yo decido que estas 7, 10, 15 máquinas que mantienen un servicio la quiero migrar como a instancia de AWS, esa misma herramienta me permite migrar esas máquinas a instancia de AWS, por ponerte un ejemplo. Realmente poner encima de la mesa que no somos desde Nutanix vendor locking, o sea que realmente da flexibilidad. Eso es interesante porque mucha gente puede pensar, hombre, AWS tiene ECS Anywhere, EKS Anywhere, que puedo mover mis contenedores, mis clusters de Kubernetes, pero el control plane siempre está en la nube. En este caso, por ejemplo, cuando yo muevo de NC2, ¿el control plane se mantiene en uno o incluso mueves? El cliente decide si quiere tener el control plane en cloud privada y gestionar todo su entorno público, desde ese cloud privado lo puede hacer. Que decide, oye, pues por ejemplo, hay otro cliente que lo que ha hecho es ese control plane, ¿no? La herramienta se llama Presence Central, ¿no? Es una herramienta de gestión centralizada. Yo prefiero que mi Presence Central vaya por regiones, por ejemplo. Despliego uno en USA, otro Europa, EMEA, y otro en la zona de APAC. Bueno, pues tienes tres control plane definidos en tres regiones distintas. Esto realmente lo bueno que tenemos es la flexibilidad. Oye, ¿dónde quieres tener tu control plane? ¿En tu cloud privada, sobre la cloud pública o en ambos mundos? Y los conecto los dos control plane. Bueno, es una opción. O sea, para los que nos estéis oyendo, podéis echar. Dejaremos de todas formas en los links de descripción, documentación, etcétera. De hecho, también estamos ahora mismo trabajando conjuntamente en un blog para que podáis ver cómo se despliegan esos clusters en AWS y luego iremos viendo cómo se puede hacer toda la parte de automatización. ¿Qué beneficios de NC2 o algún caso de uso, algún corner case que puedas decir, oye, esto normalmente con métodos tradicionales no podrías hacerlo? En nuestro caso sí. A mí se me ocurren, por ejemplo, lo de tener la misma hipervisora en cualquier lado te hace una abstracción de toda la infraestructura, que es interesante, pero si yo, por ejemplo, todas mis cargas están en x86 y las quiero pasar a ARM, porque ahora son mucho más eficientes, menos consumo, todas las empresas buscan recorte de gasto y esto es una buena manera, ¿cómo podría migrar o mover? Decir, oye, en on-prem las tengo en x86, pero en la nube quiero la misma aplicación en arquitectura ARM. A ver, realmente al final lo que nosotros hacemos, o la compatibilidad que damos, entre comillas, ¿no? Aunque sea esto bajar a nivel, digamos, procesadores, al final tenemos distintos tipos de instancias con AWS, certificados y homologados, y nuevas que van viniendo. La ventaja es que al final te abstrae, como bien dices, y es lo que se busca siempre, te abstrae de la capa de, digamos, inferior, ¿no? Al final, digamos que te deja en la capa que aporta valor, ¿no? La migración hacia entornos es que es muy sencilla, es que hay distintas, primero, herramientas de migración, como te he comentado, la parte de Move, pero no solo eso, sino que realmente, por ejemplo, si el cliente, imagínate que es un cliente ya Nutanix, es que realmente el cliente ya Nutanix no tiene que hacer ningún tipo de tarea de migración, porque es clic muevo, clic bajo, ¿vale? ¿Es realmente arrastro y puedo arrastrar una cajita, colocarla en el otro lado y automáticamente migra? Sí, sí, realmente tenemos dos opciones. O lo hace una orquestación ordenada, yo cojo el servicio completo, lo meto en una política de orquestación ordenada y muevo el servicio completo, que es de forma adecuada, ¿vale?
O plan B, yo tengo mi entorno aquí y yo digo, va, pues esta, por ejemplo, lo que hablamos antes, esta máquina que es grande de base de datos la quiero allí. Puedo hacer un clic y decir move this bien, mover esa máquina a el destino este. Yo siempre soy de, vamos a hacer las cosas como decía que no, vamos ordenados, ¿no? Y la recomendación, vamos a automatizar el proceso de migración de servicios, pero vamos a hacerlo de forma ordenada, porque además, desde esta consola, te va a permitir hacerlo de forma ordenada. Puedes nombrar por servicios y decir, mi servicio incluye todo esto. Bueno, pues si lo quiero migrar de A a B en este orden y arrancar en este orden el servicio, si necesitas parar el servicio, vamos a hacerlo de forma ordenada, vamos a moverlo de forma completa, arrancando en orden el servicio y además volvemos a la automatización. Voy a incluir una parte de automatización que sea chequeando el servicio. Cuando me des el Vale. OK, vamos adelante, ¿vale? Cuando uso NC2, desde la propia consola de Nutanix, ¿puedo gestionar los costes de todo? ¿O tengo que utilizar también la de AWS para ir viendo precios, etcétera? Desde la propia consola de Nutanix hay una parte que es gestión de costes, que te va a decir el coste estimado de los servicios sobre las distintas plataformas. De hecho, hay un punto que me parece súper interesante, que es yo cojo tu usuario de AWS, lo pongo dentro de esta consola de gestión de costes y luego defino los costes on-prem, porque claro, los costes en cloud privada son un poco, no son fáciles de... Correcto. Defino los Sí. costes de cloud privada. Oye, tienes que meter costes de todo tipo, ¿no? Desde el cooling, comunicaciones, personal, etcétera, etcétera. Y defino una unidad de costes para cloud privada. Ahí, cuando vas a crear el servicio, es cuando te doy información de cuánto te puede costar en público y cuánto te puede costar en cloud privada, ¿vale? Pero muchas Ujú. veces, aunque migremos esta parte de costes, que es, oye, que es súper importante, por supuesto, controlarla, ¿vale? Yo muchas veces digo al cliente, mírate el control de costes, pero mírate también qué es lo más adecuado para tu servicio. O sea, yo muchas veces esto lo remarco, ¿no? Porque está bien tu cloud privada, pero también es cierto que a lo mejor el servicio tuyo, el frontend, quizás tenga que ir a la cloud pública por distintos motivos, ¿no? Y luego hay otro punto muy importante, que por ejemplo, y es un caso de uso muy claro, me has preguntado por un caso de uso muy claro. Por ejemplo, en casos de uso de VDI, o sea, el famoso VDI de toda la vida que conocemos todos, hay un punto que es súper importante, que es, si yo tengo que hacer o dar servicio a nuevos usuarios para mi compañía, por ejemplo, con un entorno NC2 no tengo que cambiar nada. O sea, realmente lo que hago es despliego nuevos entornos en AWS y la misma consola que estaba utilizando para dar el servicio de cloud privada, voy a conectar mis clouds públicas y voy a poder dar ese servicio de cloud pública. Y de hecho, con esto tenemos varias referencias también con AWS. Empresas que están dando servicio porque tengo usuarios trabajando desde París y otros en el norte de Europa. ¿Por qué no despegar allí? Yo gestiono desde Madrid mi entorno, pero te doy los escritorios allí, por ejemplo, para que te conectes de forma casi local, ¿no? Es otro tipo Sí. de caso de uso que se ve mucho, ¿no? Y otro tipo de caso de uso muy claro, para mí es muy claro, aparte del lift and ship y de poder mover, es un caso de uso de disaster recovery. Sí. Que no lo hemos mencionado, por cierto, No lo que hemos es el mencionado, primero de todo, correcto. pero lo hemos dejado ahí como stand-by. Como ya lo vemos todo activo, activo y los rollbacks automatizados, etcétera. Pero es cierto que un DR, La flexibilidad que tú aportas, por ejemplo, que aporta AWS en esto, para mí es brutal. ¿Por qué? Imagínate que yo tengo mi data center principal y digo, necesito un DR. Va, pues voy a replicar hacia AWS, ¿no? Y además tenemos distintos métodos de hacerlo, ¿no? Voy a replicar hacia AWS. ¿Qué necesito en AWS para replicar? ¿Necesito soportar el 100% de cómputo de memoria? No. ¿Por qué? Porque la escalabilidad que me da AWS, si algún día necesito SDR, ya me preocupará de hacer el clic o de automatizar esto para que automáticamente me haga una escalabilidad de ese clúster y me soporte el 100% de carga que necesito. Y solo pagaré eso el tiempo que lo necesite. sí, porque a no ser que tengas dos data centers, y, como me decíamos anteriormente, activo, activo y que cada uno sea el disaster recovery del otro, el tener un espacio por si pasa algo, al final tiene un coste y una manutención mensual que a lo mejor te compensa tener simplemente un data center y cualquier otra cosa directamente desde la nube. Pasa que ahí sí que tienes que tener en cuenta todo el enrutado de DNS, Por cambio, supuesto. etcétera, que la gente aquí piensa que, oye, se cae esto y aparece por el otro lado. No, No, ahí no, hay no. que Hay que activar, trabajarlo. Hay que sí, trabajarlo. activar muchos pasos. Oye, yo creo que estamos llegando un poco al final. Hemos visto, sobre todo,
La planificación para realmente tener una arquitectura híbrida que funcione y que sea beneficiosa, todos los pasos, hemos visto qué riesgos hay, qué tipo de migraciones te puedes encontrar, casos de uso, historias un poco de fallos, pero donde se pueden sacar lecciones aprendidas. No sé si quieres contar algo o qué recomendarías a los usuarios que se estén planteando ahora decir, oye, pues a mí una arquitectura híbrida, la verdad que me encaja. Bueno, realmente, yo siempre digo lo mismo. Empieza mirando qué tipo de servicios tienes. O sea, yo siempre esto lo remarco, ¿no? Porque muchas veces vas a un cliente y el cliente al final te dice, uff, pero es que yo este servicio, y te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Donde realmente no aplicaba un entorno híbrido. Te pongo un ejemplo muy claro de otras fábricas que llevamos de una cervecera muy buena. Y ahí es donde me gusta ir a mí realmente, Guillermo. Y en este caso, por ejemplo, nos decían, quiero crear mi entorno híbrido, pero para que este entorno híbrido vaya hacia un entorno de NC2 en AWS. ¿Por qué no pudimos ejecutar este proyecto, por ejemplo? Porque los PLCs, bueno, los famosos dispositivos de fábricas, necesitan unos tiempos de latencia muy bajos, realmente demasiado bajos. Este cliente, por ejemplo, no era un cliente para dar un DF o un Disaster Recovery en nube pública, ¿no? Pero realmente, quitando casos muy puntuales, mi recomendación es que la nube híbrida se puede hacer y tenemos de hecho referencias de clientes pequeños, o sea, pequeño me refiero a 3 instancias ejecutándose en AWS y dándoles el servicio, a realmente clientes muy grandes, o sea, que nadie se sienta excluido, digamos, por este punto. Mira, saca un tema importante que se nos había pasado. ¿Cuál es el mínimo de nodos para desplegar NC2 en AWS? Tres, ¿no? 3 instancias. Y el cliente elige además el tipo de instancia. Bueno, nosotros le ayudamos siempre, por supuesto, a elegir el tipo de instancia que se adecua mejor al servicio. Pero ¿por qué hace un análisis la aplicación de esa carga de trabajo que el cliente quiere mover? ¿Cómo sabes que necesito una EC2 con 24 gigas de GPU o necesito una que sea el doble de recursos? Realmente lo que hacemos es, nosotros en Nutanix tenemos una herramienta que de hecho la está utilizando ya compañeros de AWS, que es una herramienta que se llama Cypher. Esta herramienta básicamente lo que hace es, tú me dices qué cargas de trabajo te gustaría ejecutar en nube pública, en tu entorno híbrido, y con esta herramienta yo te digo, pues mira, con este tipo de cargas, las instancias que mejor se adecuan a tu carga son estas. Pero hay una cosa muy buena, Guillermo, y esto siempre me gusta remarcarlo, que es, puedes empezar por aquí, pero si mañana, y nos ha pasado con clientes, necesitas añadir, por ejemplo, cargas con GPU, imagínate que mañana tienes otro proyecto con cargas con GPU. Lo bueno que tiene es que dentro del mismo clúster de Nutanix, y un clúster de Nutanix, para el que no lo conozca, al final no deja de ser una agregación de servidores que se gestionan desde un único punto y te recomparte todos los recursos, ¿vale? Si mañana necesitas meter nuevas máquinas virtuales o un servicio adicional con GPU, lo bueno que tiene es que permitimos mezclar tipos de instancias dentro del mismo clúster. Eso es muy interesante porque hasta ahora tenías que montar otro clúster solo de GPUs, con lo cual ya no había eficiencia de recursos porque probablemente tuvieras cosas aisladas. Aquí facilitáis esa opción de en un solo clúster puedo mezclar distintos tipos de distancia, con lo cual puedo optimizar y sobre todo al final que repercute en el coste. Correcto. De hecho, por ejemplo, puedes tener, imagínate que mañana necesitas más almacenamiento y me dices, no quiero meter una instancia nueva. ¿Qué hago? Puedes meter EBS de AWS, por ejemplo, a tu clúster y utilizas otro servicio de AWS dentro de tu entorno híbrido. Y además, ventaja de todo esto, es transparente para el administrador. O sea, el administrador de la plataforma, cuando yo añado SBS, volvemos a lo mismo, lo podemos automatizar. Cuando añadas SBS, lo que va a ver es, anda, mira, ahora tengo otros 100 teras de almacenamiento. No me gusta hablar normalmente de la capa de hardware, digamos, ¿no? Pero es verdad que al final el administrador lo que ve, si necesito almacenamiento, puede ver, "Ah, pues mira, tengo otros 100 teras de almacenamiento". Bueno, al final lo que uno busca es el plug and play. Es Correcto. decir, si mañana sale un servicio mejor o sale otro tipo de almacenamiento que mejora las condiciones de mi aplicación, desconecta, conecta y seguimos igual. No, y automatiza esa parte también. Yo siempre lo digo. Yo le digo al cliente, si utilizas más de un 90% de recursos en tu cloud, en el clúster de cloud pública, automatiza para que te añada una instancia adicional. Si lo utilizas menos de un 80%, un 75% de recursos, estás, y yo soy claro, somos técnicos, estás tirando el dinero. Elimina instancias. No, se dice quemar billetes. Oye, ya me queda más claro. Veo el caso de uso, no sé si nuestros oyentes se ha quedado una imagen clara de la flexibilidad, el poder mover cargas, misma hipervisora, me abstraigo de toda la infraestructura, puedo mezclar instancias, distintos tipos, GPU no, añadir almacenamiento, etcétera.
Pero eso es el día de hoy. Eso es a día de hoy lo que podéis hacer. ¿Tú qué perspectiva tienes a largo plazo sobre la evolución de estas arquitecturas híbridas? Pues yo realmente, y a ver, lo estamos viendo, o sea, la evolución, me remonto un poco hacia atrás, hace 3 años, ¿no? Hace 3 años era, ¿podéis utilizar AWS? Qué guay. ¿Podéis utilizar una instancia de AWS? Ostras, qué mal. Eh, digamos, la evolución ha sido brutal. Y te puedo decir brutal, ¿por qué? Porque en 3 años hemos conseguido, primero, utilizar prácticamente todas las instancias de AWS. Segundo, hemos añadido discos externos de AWS, EBS, por ejemplo, ¿no? Siguiente, integración nativa con AWS. A nivel VPC, a nivel SASnet, utilizamos las de AWS. Pero es más, si necesitas algo más de networking, también puedes desplegar el SDN de Nutanix sobre tu entorno de AWS. Pero ya solo utilizar esto es la bomba, porque realmente es directamente nativo. Si tienes servicios en AWS, servicios PaaS en AWS, los puedes integrar con el entorno de Nutanix porque al final estoy utilizando tu cuenta de AWS para hacer el despliegue, porque Nutanix nunca está en el medio entre el cliente y AWS. Nosotros te damos la posibilidad de desplegar software utilizando tu cuenta. Entonces, la integración de servicios es sencilla, muy sencilla. Pero la evolución de esto ha sido también poder decir, si tengo mis entornos sobre AWS o mis entornos en on-prem, quiero proteger los entornos. ¿Cómo lo harías? Pues ahora tenemos un servicio que lo que hace es te protege tu entorno de AWS o tu entorno de on-prem sobre un S3 de AWS y te permite restaurarlo en otra zona de disponibilidad o en otra región. ¿Cuál es y hablando de costes, que no nos gustan ni a a mí, pero cuál es el coste para el cliente? Almacenamiento S3 de AWS, súper económico. Por eso cuando me preguntas, ¿cuál ves tú que sea la evolución de todo esto? Pues sinceramente creo que seguiremos integrando más servicios. O sea, ¿para qué? Antes lo has comentado, ¿no? Cuando publico una aplicación, joder, el movimiento de AVE no es tan sencillo. Tienes que tener en cuenta lo que viene de arriba, ¿no? Bueno, Rutas, DNS, todos. Es que si ya lo correcto. tienes en el stack, es mucho, mucho más sencillo. Pues fíjate, te voy a hacer la pregunta del diablo y si quieres la contestas y si no, no. ¿Es igual desplegar NC2 en AWS que en otros hiperescaladores? ¿O los Eh, otros llevan más tiempo? los otros llevan más tiempo. O sea, quiero ser... Aquí estamos siendo claros y honestos. O sea, yo, por ejemplo, en AWS te puedo desplegar un entorno, te voy a decir tiempos reales de despliegue. De hecho, esta mañana he lanzado un entorno para un cliente que está haciendo ahora unas pruebas de validación, ¿vale? Cuando yo despliego sobre AWS, normalmente suelo tardar unos 30-35 minutos en tener un entorno vivo y activo. Siempre que me tengas, yo siempre digo lo mismo, te doy los requisitos, por favor, mira, si quieres, utiliza una VPC existente y una SANE existente, o yo te lo hago, yo te genero las VPC y las SANE desde el propio orquestador de instalación, ¿no? El 90% nunca lo tiene listo. Entonces, bueno, me puede llevar algo más tiempo. Pero si lo tienes listo, en 30-35 minutos tienes el clúster listo y arriba. En otras soluciones es verdad que tardas más tiempo, porque al final lleva cierta complejidad. Técnicamente sí lleva cierta complejidad que no la tenemos con AWS. AWS utilizamos redes nativas, VPC, SATNet, instancias. Es que prácticamente todo es de AWS y nosotros ponemos la capa, digamos, de hipervisora, más gestión, más los servicios que podemos ofrecer sobre AWS. Y luego otra ventaja que tiene con AWS al final es como estamos integrando con VPC y SANet de AWS, o puedes montar, vale, el networking de Nutanix sobre esto si vemos el caso, que son casos muy puntuales o específicos, pero es cierto que al final nos integramos con todos los servicios y, por ejemplo, cuando tengo clientes que lo que hacen es, tienen backend sobre Nutanix NC2 en AWS y el frontend es nativo en AWS. Entonces, conectividad. Joder, pues es que como estamos jugando en el mismo campo, me estás pasando la pelota directamente. No necesito terceros para conectarme, ni es un tenant aparte, ni es un silo aparte. Es todo dentro de tu misma cuenta. Fíjate. Bueno, gracias por aclarar la pregunta del diablo. Ya sabéis, familia, que NC2 mucho más sencillo en AWS porque ya está integrado de forma nativa. Y estamos llegando al tope de la hora. ¿Alguna última recomendación o comentario que nos quieras hacer? Pues sí, pues mira, se me pasaba un punto que creo que es súper importante para muchos clientes. La posibilidad de gestionar todo esto a través del Marketplace de AWS. O sea, realmente es un punto que muchos clientes no lo solicitan, porque realmente, al final, como estamos integrados con AWS, de hecho esto es parte conjunta de acuerdos de AWS con Nutanix y es una join, digamos, te podemos transaccionar a través del Marketplace de AWS. O sea que realmente yo creo que este es un punto muy bueno para clientes existentes
y para clientes que quieren procesar o transaccionar a través del marketplace. Pues ya lo sabéis, si queréis probarlo, disponible en el marketplace. Como siempre, dejamos los enlaces. Y hasta aquí llega el episodio de esta semana. Muchas gracias, Andrés, por unirte a la fiesta. Y a nuestros oyentes, nos vemos en 2 semanas. Sed felices. Chao. Un abrazo, hasta luego.